En el silencio húmedo y amarillento que cubría a la ciudad de Melbourne a finales del siglo XIX, mientras la pobreza se extendía como una niebla interminable sobre las calles, surgió una figura que hoy permanece marcada en la historia criminal de Australia. Frances Lydia Alice Knorr, conocida también como Minnie Thwaites, Minnie Moore o simplemente Minnie Knorr. Su nombre quedó clavado en la memoria colectiva como uno de los símbolos más oscuros del llamado baby farming, una práctica despiadada nacida de la desesperación económica, del abandono social y de la indiferencia hacia los más vulnerables. Este es el retrato de una mujer moldeada por la miseria, empujada por la necesidad, pero también consumida por su propia ambición y por decisiones que la convirtieron en una de las asesinas infantiles más perturbadoras del período victoriano australiano. Para entender la magnitud del caso Knorr, antes debemos sumergirnos en el mundo que la rodeaba. Melbourne estaba en crisis. Tras un periodo de prosperidad, los bancos colapsaron, el desempleo creció y miles de familias quedaron sin hogar ni sustento. Las mujeres en particular estaban atrapadas en un sistema que les exigía moralidad pero no les ofrecía apoyo alguno. Una mujer soltera embarazada enfrentaba el repudio social, la pobreza extrema y la imposibilidad de mantener a un niño en un entorno donde cada día era una batalla por sobrevivir. En ese contexto surgió el baby farming, mujeres que, por un pago único, recibían bebés para criarlos, aunque muchas veces la realidad era otra. Cuando el dinero se acababa, cuando el niño enfermaba, o cuando mantenerlo se volvía costoso, la muerte del menor, por negligencia o por asesinato directo, era una salida rápida, silenciosa y rentable. Frances Lydia Alice nació en Inglaterra alrededor de 1987. Creció en un ambiente humilde, sin grandes perspectivas, hasta que en 1887 decidió emigrar a Australia buscando un futuro mejor. Pero las ilusiones se toparon con una realidad mucho más cruda. Trabajos mal pagados, alquileres imposibles y un sistema que castigaba cualquier mínimo error empujaron a Frances hacia la marginalidad. Allí conoció a Rudolf o Randolph Knorr, un inmigrante alemán con el que se casó. Para ambos la vida era una lucha diaria, marcada por la inestabilidad, la falta de recursos y la constante necesidad de mudarse de casa en casa para escapar de las deudas o de los caseros. Eventualmente Rudolf fue arrestado por un delito económico, dejando a Minnie sola, sin apoyo, sin ingresos y con la responsabilidad de sobrevivir en un entorno hostil. Es aquí donde entra en escena el oscuro negocio del baby farming. Minnie descubrió que podía ganar dinero, rápido aceptando bebés de madres desesperadas. Algunas pagaban semanalmente por su cuidado, otras entregaban una suma única para que Minnie adoptara al niño. Pero en esa transacción había una verdad silenciosa que todas conocían y nadie mencionaba. Cuando se pagaba una suma única, lo que se esperaba no era la crianza del bebé, sino su desaparición. No había supervisión médica, no había autoridades vigilando, no había controles. Solo casas viejas, patios sombríos y mujeres moviéndose en las sombras, administrando vidas que podían terminar en cualquier momento, sin que nadie las reclamara. Minnie comenzó a aceptar cada vez más bebés. Primero uno, luego otro, luego otros más. Era un flujo constante de mujeres que tocaban su puerta con miedo, vergüenza y esperanza. Algunas dejaban a sus hijos envueltos en mantas gastadas. Otras desconfiaban, pero aceptaban la idea de que su pequeño estaría mejor en manos de alguien que decía poder cuidarlo. Minnie ofrecía sonrisas, promesas y palabras tranquilizadoras, pero detrás de la fachada se acumulaba la presión económica. Mantener a un bebé requería leche, ropa, carbón para calentar la habitación y tiempo. Y lo que Minnie no tenía era tiempo ni dinero. Desde ese punto, su negocio se transformó en un mecanismo brutal donde la muerte operaba
como una estrategia financiera. La forma en la que Minnie cometía sus crímenes era fría, práctica y extremadamente silenciosa. Nunca usó métodos sangrientos ni dejó marcas visibles que atrajeran sospechas. Tampoco recurría a venenos, porque eso implicaba comprar sustancias y levantar miradas incómodas. Lo suyo era la asfixia, un método limpio, sin ruido, sin testigos, sin sangre. La evidencia posterior mostró marcas de compresión en los cuellos de los niños y señales inequívocas de estrangulamiento. Minnie utilizaba cintas, pañuelos o simplemente sus manos para cortar la respiración de los bebés. No requería fuerza descomunal, solo unos segundos. Quizás un minuto y el niño dejaba de moverse. Entonces envolvía el pequeño cuerpo en telas o mantas, lo ocultaba hasta encontrar un momento oportuno y, en plena madrugada, salía al patio para cavar un pequeño agujero en la tierra húmeda. Las casas de Minnie siempre estaban relacionadas con movimiento. Se mudaba constantemente, dejando atrás señales que solo serían descubiertas tiempo después. Los jardines de sus viviendas eran cementerios improvisados. Allí, bajo unas pocas pulgadas de tierra, quedaban enterrados los niños cuyas madres jamás supieron lo que realmente les ocurrió. A veces, Minnie incluso regresaba a la casa para recuperar objetos, pero casi nunca para revisar los entierros. Su método era simple: matar, envolver, enterrar y mudarse. Con cada mudanza, una nueva oportunidad, un lugar sin preguntas, nuevos caseros, nuevos vecinos, nuevas madres desesperadas que buscaban una salida y encontraban en ella una promesa engañosa. Sin embargo, como toda maquinaria criminal, una falla terminaría por derrumbar su mundo. A mediados de 1893, un nuevo inquilino se mudó a una de las antiguas casas donde Minnie había vivido, la vivienda en Moreland Road. Mientras limpiaba el patio, descubrió algo extraño. La tierra estaba removida en un sector específico. Al cavar un poco, encontró un pequeño cuerpo aún envuelto en tela. La policía fue llamada de inmediato, y ese hallazgo se convirtió en el hilo que comenzaría a desenredar el caso Knorr. La investigación conectó rápidamente la casa con Minnie, quien había vivido allí poco tiempo antes. Los detectives empezaron a revisar otros domicilios donde había residido, y lo que encontraron fue escalofriante. Bajo la superficie, entre raíces y piedras, aparecieron restos de más bebés. Aunque la policía no pudo vincular todos los cuerpos directamente a ella por falta de registros, sí logró reunir suficiente evidencia para acusarla formalmente por uno de los asesinatos, el de una pequeña niña que presentaba señales claras de estrangulación. Cuando fue detenida, Minnie intentó inventar explicaciones. Alegó que los bebés habían muerto por causas naturales, enfermedades, convulsiones, consunción, un término usado para describir debilidad extrema. Sin embargo, los forenses refutaron todas esas afirmaciones. Las marcas en los cuellos eran inequívocas. Ninguna enfermedad dejaba esos patrones. Ninguna convulsión producía surcos de ligadura. Además, la conducta de Minnie no ayudaba. Mudanzas constantes, entierros secretos, falta de avisos a las autoridades y contradicciones en sus cartas y testimonios. Su historia se desmoronaba por todos lados. El juicio de Minnie Knorr se convirtió en un espectáculo mediático. La gente abarrotaba los tribunales para escuchar los detalles. La prensa la retrataba como un monstruo, como una mujer sin alma, como una figura casi sobrenatural que extinguía vidas inocentes con total frialdad. Pero entre tanto sensacionalismo, el caso también abrió un debate más profundo. ¿Cuántas mujeres existían como Minnie? ¿Cuántos bebés habían muerto en manos de cuidadoras clandestinas sin que nunca se descubriera la verdad? ¿Cuánta responsabilidad tenía la sociedad que había empujado a tantas madres hacia la desesperación? El fiscal presentó pruebas contundentes, los restos encontrados, los testimonios de madres que habían dejado a sus hijos con Minnie, las mudanzas sospechosas, las cartas en las que ella inventaba excusas y, sobre todo, el análisis forense que demostraba que la muerte no había sido natural.
En el estrado, Minnie mantuvo la calma. Negó haber asesinado a los niños. Insistió en que todo era un malentendido, en que ella solo quería ayudar a madres que no podían sostener a sus hijos. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Rudolf, su marido, también fue investigado. Aunque él negó toda participación, la pareja había vivido en una pobreza tan profunda que algunos creían que él debía saber lo que ocurría. Sin embargo, no se pudo demostrar que hubiera participado o tenido conocimiento directo de los crímenes. La fiscalía centró toda su fuerza sobre Minnie. La sentencia llegó el 15 de diciembre de 1893. Frances Lydia Alice Knorr fue declarada culpable de asesinato y condenada a la horca. La reacción pública fue mixta. Muchos celebraron el veredicto, convencidos de que se hacía justicia por los niños muertos. Otros, en cambio, pidieron clemencia argumentando que Minnie era también una víctima del sistema, una mujer atrapada por la pobreza y sin alternativas. Hubo peticiones para conmutar la sentencia, pero todas fueron rechazadas. La ejecución se realizó el 15 de enero de 1894 en la Old Melbourne Gaol, la misma prisión donde tiempo después serían exhibidos objetos relacionados con ella, incluyendo una máscara mortuoria que dejaba ver sus rasgos finales. Una expresión rígida, congelada entre el miedo y la resignación. Ese rostro registrado en yeso se convirtió en una reliquia macabra, un recordatorio de los horrores, del baby farming y de los vacíos sociales que permitieron que prácticas tan crueles se convirtieran en negocios clandestinos durante décadas. Pero para entender quién fue realmente Minnie Knorr, hay que profundizar más allá del juicio y del resultado final. ¿Fue una asesina despiadada desde el principio? ¿O fue una mujer atrapada en circunstancias imposibles que terminó convirtiéndose en algo monstruoso bajo el peso de la necesidad y el abandono? La verdad quizás está en algún punto intermedio. Sin duda, Minnie cometió actos atroces. Asfixiar bebés indefensos es una muestra de crueldad y frialdad absoluta, pero tampoco se puede ignorar el contexto social. Una mujer sola, sin marido, sin ingresos, sin redes de apoyo, con una hija propia que alimentar, enfrentada a un mundo que castigaba la pobreza con indiferencia y violencia institucional. El baby farming no era un fenómeno aislado. Existían docenas de mujeres como Minnie en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Algunas dejaban morir a los bebés por negligencia. Otras, como Minnie, tomaban medidas más directas. Las autoridades apenas intervenían, salvo cuando la situación estallaba en un caso extremo, y el caso Knorr fue extremo, pero también fue la punta del iceberg. Sus crímenes destaparon algo que todos preferían ignorar: que la sociedad había fallado a las madres y a los niños más vulnerables. A raíz del caso Knorr, surgieron propuestas de cambiar las leyes sobre adopción, cuidado infantil y supervisión de nodrizas. Organizaciones benéficas levantaron la voz para exigir controles más estrictos. Y aunque las reformas tardaron años en llegar, la historia de Minnie quedó como un punto de inflexión. Su nombre se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que cuando la pobreza se combina con la desesperación y la falta de regulación, surgen monstruos humanos, nacidos no solo de sus propias decisiones, sino también del abandono colectivo. A nivel psicológico, Minnie Knorr representa un perfil particular dentro del espectro criminal. No era una asesina impulsiva ni una sádica en busca de placer. Era pragmática, calculadora. Su motivación principal era económica. Cada muerte era una solución a un problema de costos, de tiempo, de logística. El niño vivo requería cuidado. El niño muerto ya no. Su frialdad se evidencia en la forma metódica en la que procedía. Primero aceptaba el pago, luego calmaba a la madre, después se deshacía del bebé en silencio y finalmente enterraba el cuerpo para que nadie hiciera preguntas. Esa combinación de necesidad y pragmatismo convierte su caso en uno de los más perturbadores del crimen victoriano. Los cadáveres encontrados demostraron patrones consistentes.
Algunos presentaban signos claros de estrangulamiento. Otros tenían marcas leves pero compatibles con asfixia. Y aunque no todos los casos pudieron ser imputados formalmente, los investigadores estaban convencidos de que Minnie era responsable de múltiples muertes. El problema era que en esa época, las autopsias infantiles eran imprecisas y la descomposición acelerada de los cuerpos complicaba los análisis. Además, la falta de registros claros por parte de las madres hacía difícil reconstruir la identidad exacta de muchos de los bebés entregados a Minnie. Otro elemento inquietante del caso fue la cantidad de cartas que Minnie escribía fabricando historias para justificar la muerte de un niño. A veces decía que la madre lo había reclamado, otras, que el pequeño había enfermado repentinamente y muerto a pesar de sus cuidados, y en varias ocasiones llegó a acusar a las propias madres de haber desaparecido o mentido. Las cartas eran inconsistentes y claramente diseñadas para desviar la atención. Cuando fueron presentadas en el juicio, el fiscal no tardó en señalar que eran inventos desesperados de una mujer que sabía que el cerco comenzaba a cerrarse. Durante el juicio, Minnie mantuvo una actitud calmada, pero su voz temblaba en las partes más delicadas. Algunos testigos dijeron que parecía más triste que culpable, como si no comprendiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Otros, en cambio, afirmaban que su serenidad era fingida, un intento por manipular al jurado. Su pasado también fue examinado. Su llegada a Australia, su matrimonio, la pobreza, la prisión de su esposo, nada de eso la excusaba, pero ayudaba a pintar un retrato completo de la vida que había llevado hasta convertirse en asesina. Los medios de comunicación contribuyeron enormemente a la percepción pública del caso. La prensa victoriana era conocida por su estilo sensacionalista y no perdió la oportunidad de convertir a Minnie en un monstruo. Titulares como La asesina de bebés o El horror de Brunswick aparecían diariamente. El público estaba fascinado y horrorizado. Algunos pedían que se la ejecutara sin demora. Otros se preguntaban por qué tantas madres habían confiado en ella. Hubo debates encendidos en cafés, bares y casas de familia. La muerte de un niño siempre es devastadora, pero la idea de una mujer matando deliberadamente a bebés indefensos estremeció a todo un país. El día de la ejecución, Minnie fue llevada a la horca con los pasos lentos de alguien resignado. No gritó, no lloró, no intentó escapar, no pidió clemencia. Solo caminó hacia su destino final. Algunos relatos indican que sus últimas palabras fueron una breve declaración de inocencia, pero los archivos de la prisión no la registran con claridad. Lo que sí quedó registrado fue el silencio que siguió, un silencio pesado, casi tangible como si la ciudad entera contuviera la respiración. Cuando el cuerpo cayó y la cuerda se tensó, se cerró un capítulo macabro en la historia criminal de Australia. Pero el legado del caso Knorr no terminó ahí. La máscara mortuoria que se conserva hoy en día en exposiciones históricas genera una mezcla de fascinación y horror. Ver sus rasgos faciales inmóviles es como mirar el eco de una vida rota. Para algunos esa máscara es un objeto de repulsión. Para otros, es un recordatorio de la necesidad de proteger a los más vulnerables. En cualquier caso, la figura de Minnie no se diluyó con el paso del tiempo. Su historia sigue siendo estudiada, analizada y contada porque revela los lados más oscuros de una sociedad que prefirió mirar hacia otro lado antes que enfrentar la miseria que la rodeaba. Cuando hoy contamos su historia, es imposible no preguntarse cuántas otras Minnies existieron y cuántos niños murieron en silencio sin que nadie investigara. Su caso es un espejo que refleja no solo la maldad individual, sino también los fallos estructurales de un sistema que permitía que mujeres desesperadas recurrieran a soluciones terribles. Minnie Knorr fue una asesina, sí, pero también fue un producto de un mundo donde la pobreza podía empujar a la gente al abismo moral, y es en esa intersección
entre la responsabilidad individual y la tragedia social, donde se encuentra el verdadero horror de este caso. La historia de Minnie es una advertencia que viaja a través del tiempo. No se trata solo de narrar los crímenes de una mujer, sino de recordar que cada fracaso social genera sus propios monstruos, que cuando una comunidad abandona a los vulnerables, cuando las madres son dejadas a su suerte y los niños se convierten en mercancía, las sombras se expanden. Y en esas sombras, figuras como Minnie encuentran espacio para actuar, convencidas de que nadie las verá, de que nadie se dará cuenta, de que los bebés que mueren no importan porque no tienen voz, no tienen nombre, no tienen futuro, pero sí importan, y es por eso que la historia de Frances Lydia Alice Minnie Knorr sigue viva. Es un grito desde el pasado que exige que recordemos, que aprendamos, que mantengamos los ojos abiertos y que jamás permitamos que el olvido entierre otra vez lo que ocurrió en 1910, aquellos patios oscuros de Melbourne, donde la tierra ocultaba secretos horribles. Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más duros, la humanidad se mide en cómo cuidamos a quienes no pueden defenderse. Este fue el caso de Minnie Knorr, una mujer atrapada en la miseria, una asesina cuya sombra aún resuena, un capítulo oscuro que permanece como advertencia, y una historia que desde las profundidades del Xibalbá continúa hablando a quienes se atreven a escucharla. La historia de Kathleen Megan Folbig no comienza con ella, sino con una tragedia que ocurrió incluso antes de que naciera, una tragedia que muchos consideran la primera sombra que marcó el destino de todo lo que vendría después. Para entender su caso, uno de los más polémicos, discutidos y transformadores en la historia judicial de Australia, es necesario recorrer cada paso, cada muerte, cada interpretación, cada error, cada descubrimiento, cada giro científico y legal. Lo que sigue es la reconstrucción cronológica completa de un caso que inició como un supuesto infanticidio serial y terminó convertido en el símbolo más grande de la fragilidad del sistema judicial cuando enfrenta tragedias familiares sin explicación forense clara. 1968, 8 de junio. Nace Kathleen Megan Donovan en Australia. Su llegada al mundo ocurre bajo una nube que ella misma no conocería. Hasta años después, su padre, Thomas John Britton, estranguló a su madre, Kathleen Mary Donovan, cuando la bebé tenía apenas 18 meses. El crimen fue brutal y marcó la separación definitiva. El padre fue condenado y la pequeña Kathleen fue entregada al sistema de acogida. Esa ausencia materna y el historial de violencia familiar se volverían, décadas más tarde, armas retóricas usadas en su contra durante su proceso penal. Fiscales insistirían en que la violencia estaba en su sangre. Cognitivamente se sabe que ese tipo de asociaciones son inválidas, pero en juicios emocionales tienen peso. Kathleen crece en hogares adoptivos y finalmente es adoptada por una familia estable. Su niñez no es extraordinaria ni tampoco problemática. No muestra signos de violencia ni trastornos conductuales. Asiste a la escuela, trabaja desde joven, vive de forma independiente. No hay registro de episodios que pudieran anticipar la tragedia que años después marcaría su vida. A los 19 años, Kathleen conoce a Craig Folbig. Se casan poco tiempo después. Parecen una pareja estable, aunque ella muestra desde temprano un carácter reservado, introspectivo. Lleva diarios personales donde escribe sus temores, inseguridades y angustias. Décadas después, esas páginas se convertirían en el principal pilar de la acusación en su contra. Su primer hijo, llamado Caleb, nace con problemas respiratorios. Los médicos detectan una laringomalacia leve, una afección que puede dificultar la respiración en algunos bebés. No se considera grave, pero requiere observación. Kathleen se muestra ansiosa por su salud, lo cual registra en su diario. La madrugada del 20 de febrero, Kathleen descubre a Caleb sin vida en su cuna.
El fallecimiento es atribuido al síndrome de muerte súbita del lactante, EMSL, diagnóstico común en la época, especialmente en bebés con problemas respiratorios. No hay signos de asfixia ni violencia. La muerte es considerada una tragedia, pero no una sospecha. Craig y Kathleen quedan devastados, pero los médicos y familiares los consuelan. Esto puede pasar, les dicen. Kathleen queda embarazada nuevamente. Lleva un diario donde expresa miedo. Teme que algo vuelva a salir mal. Teme ser una mala madre. Estas frases, que en contextos psicológicos se entienden como ansiedad pospérdida, años después serían interpretadas por fiscales como admisiones veladas de homicidio. Patrick nace aparentemente sano, aunque 2 meses después sufriría un episodio neurológico severo. Patrick, con 4 meses, presenta una emergencia médica. Deja de respirar durante breves segundos. Sufre convulsiones y pierde la visión. Los médicos diagnostican epilepsia infantil severa y daño neurológico permanente. Kathleen lo cuida con dedicación, lo alimenta, administra medicamentos, pero el hogar vive bajo presión constante. Una anotación en su diario dice: "Estoy vencida por el estrés". No es una confesión. Es el desahogo de una madre frente a una discapacidad infantil compleja. Kathleen llama a emergencias. Patrick ha dejado de respirar. La muerte se atribuye a su epilepsia y su condición neurológica. No se sospecha crimen. No hay marcas de asfixia. No hay lesiones. La autopsia confirma muerte natural. Pero 2 hijos muertos comienzan a levantar preocupación en algunos familiares. Aunque no existe evidencia de un patrón criminal, Kathleen queda embarazada de nuevo. Los médicos les aseguran que las muertes previas no tienen relación entre sí. No hay razón para creer que un tercer bebé correrá peligro. Nace Sara, es una bebé aparentemente sana. Kathleen escribe en su diario temores, pero también esperanza. Otra madrugada, otra tragedia. Kathleen halla a Sara sin vida en la cuna. De nuevo el diagnóstico es síndrome de muerte súbita del lactante. 3 muertes inexplicables, pero cada una con factores de riesgo distintos. Los médicos no encuentran signos de violencia. Craig, devastado, comienza a distanciarse emocionalmente. La relación se resquebraja. La relación entre Craig y Kathleen continúa. Ambos buscan estabilidad. Quieren un hijo sano que llene el vacío de las pérdidas anteriores. Kathleen queda embarazada por 4ª vez. Los doctores vuelven a asegurar que no hay patrón criminal ni médico inequívoco. Pero la ansiedad de Kathleen crece. Ella escribe: "Solo deseo que esta vez todo sea distinto". Laura nace completamente sana. No presenta problemas respiratorios como Caleb, ni daño neurológico como Patrick. Se convierte en el centro de la vida de la pareja. Kathleen escribe frecuentemente en su diario sobre el agotamiento, el estrés, la dificultad de la maternidad tras múltiples duelos. Son textos privados que, en contextos psicológicos, reflejan ansiedad materna acumulada. Pero pronto, todo se derrumba. Kathleen encuentra a Laura sin vida después de una siesta. La niña había tenido infecciones respiratorias recurrentes semanas antes. La autopsia indica miocarditis leve, una inflamación del corazón que puede causar muerte súbita. No se hallan signos de asfixia. Pero 4 muertes ya son demasiado para la policía. Craig, devastado, finalmente entrega a las autoridades los diarios de Kathleen, que encuentra perturbadores. La policía abre una investigación formal. Por primera vez se sugiere que las muertes podrían no ser accidentes. Los diarios de Kathleen se convierten en el eje central de la investigación. En ellos hay frases como: "He sido una mala madre. Me siento culpable. Hago cosas erróneas". Frases que en psicología perinatal se interpretan como duelo y depresión pospérdida, pero que los fiscales más adelante usarían como presuntas admisiones. No existe evidencia física de homicidio. No existe rastro de asfixia. No existen señas de abuso. Pero existe un factor poderoso: la estadística interpretada de manera errónea. Los fiscales argumentan que las probabilidades de que 4 hijos mueran por causas naturales
en una misma familia son virtualmente imposibles. Esta idea es científicamente falsa. Cada caso tenía factores independientes y las estadísticas presentadas en juicio, que decían 1 en billones, fueron manipuladas y extrapoladas sin base médica sólida. Pero la narrativa mediática ya estaba escrita. La peor asesina serial de Australia. Después de un juicio que duró 7 semanas, Kathleen es hallada culpable. 3 cargos de asesinato, Patrick, Sarah y Laura. 1 cargo de homicidio involuntario, Caleb. La condenan a 40 años de prisión, posteriormente reducidos a 30. La sociedad australiana cree que es una asesina. La prensa la llama la madre más malvada de Australia. Nadie cuestiona que no hubiera evidencia forense. Kathleen pasa los años en prisión proclamando su inocencia. No recibe apoyo público. Las cortes rechazan apelaciones. 3 décadas después de las muertes, la ciencia genética comienza a iluminar un posible error monumental. Un equipo de investigadores descubre que Kathleen y sus 2 hijas, Sarah y Laura, comparten una mutación en el gen CALM2, una variante llamada G114R. Mutaciones en la familia CALM, CALM1, CALM2, CALM3, se asocian a arritmias letales y muerte súbita cardíaca, especialmente en niñas. Por primera vez, surge una explicación médica coherente para las muertes. El gobierno de New South Wales ordena una revisión del caso. Sin embargo, esta revisión concluye sin cambiar el veredicto. El juez que dirige la investigación cree que los diarios son evidencia incriminatoria, pero la comunidad científica, incluyendo 90 investigadores internacionales, publica una carta abierta afirmando que existe una posibilidad razonable de causas naturales. Un grupo de 27 científicos, entre ellos genetistas, cardiólogos, neurólogos y especialistas en muerte súbita, exigen reabrir el caso. Argumentan: 1. Que la mutación CALM2G114R puede causar muerte súbita infantil. 2. Que las autopsias no muestran signos de homicidio. 3. Que las interpretaciones psicológicas del diario fueron sesgadas. 4. Que las muertes no son estadísticamente imposibles, ni siquiera improbables dada la mutación. La presión internacional alcanza niveles nunca vistos en un caso australiano. El fiscal general Michael Daly ordena una investigación nueva y profunda. Los científicos presentan evidencia genética contundente. Expertos en medicina forense descartan asfixia. Psicólogos perinatales explican que los diarios estaban siendo malinterpretados. Incluso Craig, el exmarido que había entregado los diarios, expresa dudas sobre la culpabilidad de Kathleen. Es un giro judicial sin precedentes. El gobernador concede un indulto total. Kathleen es liberada tras pasar 20 años en prisión. Sale del penal entre lágrimas. Habla por primera vez en cámara. He llorado por mis hijos cada día. La Corte de Apelaciones de NSW anula formalmente todas sus condenas. El tribunal declara que existen dudas razonables profundas respecto a su culpabilidad. La mutación genética, los errores estadísticos, la falta de evidencia física y la interpretación sesgada de los diarios llevaron a uno de los mayores errores judiciales en Australia. El caso Folbig se convierte en un parteaguas. Se revisan protocolos de interpretación de diarios personales. Se reduce el peso legal de estadísticas mal entendidas. Se impulsan revisiones científicas para casos antiguos. Se estudian mutaciones genéticas relacionadas con muerte súbita infantil. Kathleen vive en libertad pero en silencio. Su vida quedó marcada irreversiblemente. Sus hijos murieron. Su matrimonio se destruyó. Su nombre fue asociado a uno de los crímenes más horribles posibles. Su historia se volvió un caso internacional de injusticia. Aún así, para muchos la pregunta sigue abierta. ¿Fue una serie de tragedias biológicas o hubo algo más? Las cortes han respondido: existe duda razonable. La ciencia ha respondido: existe un mecanismo genético plausible. La moral pública dividida jamás será unánime.
Pero legalmente Kathleen Folbig fue absuelta. La vida completa de Kathleen Folbig es una travesía oscura que inicia con un trauma familiar, continúa con 4 muertes infantiles médicamente verosímiles, se transforma en una acusación, sostenida por diarios privados y mala interpretación de estadísticas, y finalmente encuentra redención en el avance científico y en la revisión crítica del sistema judicial. Es una historia sobre cómo una sociedad, desesperada por encontrar culpables, puede convertir tragedias médicas en crímenes inexistentes. Y también es una advertencia. Cuando la ciencia avanza más rápido que la ley, la justicia puede tardar décadas en alcanzar la verdad. Hay historias que se deslizan entre los pliegues más turbios del alma humana. Historias donde la ambición se convierte en un animal hambriento, donde la familia deja de ser un refugio para transformarse en una maquinaria del mal. En este episodio, descenderemos hacia un caso que desafía toda lógica, el caso de Sante Quimes, una mujer cuya vida entera fue una mezcla tóxica de obsesión, crimen y manipulación. Una mujer que convirtió a su propio hijo en un cómplice y a sus víctimas en piezas descartables de un plan sin límites. Una historia que comienza en los rincones más humildes de la miseria y termina en los tribunales más vigilados de Estados Unidos. Una vida marcada por incendios, fraudes, desapariciones y una aura tan oscura que todavía, décadas después, sigue generando preguntas. Bienvenidos a Xibalba. Aquí, las sombras cuentan historias. Y hoy, la sombra tiene nombre: Sante Quimes. Sante Louise Singais nació en 1934 en Oklahoma, en un ambiente plagado de pobreza, abuso y migración constante. Su familia, originaria de un pequeño pueblo empobrecido, sobrevivía a base de trabajos ocasionales y mudanzas constantes. Lo que para otros niños era una infancia, para Sante fue una lección. La supervivencia era una batalla donde solo ganaba quien aprendía a mentir mejor, a manipular más, a ocultar emociones y construir fachadas. La joven Sante descubrió pronto su principal talento, su capacidad para transformarse. Era una actriz nata. Podía llorar en el momento exacto, fingir vulnerabilidad, adoptar la imagen de víctima perfecta, y luego cambiar a depredadora sin parpadear. A los 20 años ya había aprendido a usar la seducción, la mentira y la manipulación como herramientas de vida. Su matrimonio con su primer esposo terminó con denuncias, engaños y un patrón que la seguiría durante décadas. Usar a otros como escalones rumbo a una vida más cómoda. Cuando conoció a Kenneth Quimes, un empresario y hombre millonario, su vida dio un giro. Allí descubrió el terreno perfecto para sembrar la semilla de su ambición. Junto a él no solo encontró dinero, encontró un escudo, alguien que la protegería mientras ella tejía su red criminal. Y lo más importante, alguien que la ayudaría a construir el arma que más tarde usaría contra el mundo entero: su hijo Kenny Quimes Jr. Para los vecinos, los Quimes eran una familia acomodada, con viajes, lujos y un aura de elegancia. Para los empleados domésticos, eran una pesadilla. Para los investigadores, un misterio lleno de huecos. Durante años, Sante fue acusada de esclavitud, fraude y abuso a empleadas domésticas. Las hacía trabajar sin salario, sin documentos, sin contacto con el exterior. Eran fantasmas viviendo bajo su techo. Algunas desaparecieron sin dejar rastro. Otras escaparon con historias tan inverosímiles que, en ese entonces, nadie les creyó. Sante tenía una habilidad especial para borrar huellas. Nada quedaba registrado. Nada tenía su firma directa. Todo lo ejecutaban otros: su marido, sus empleados o su hijo. Kenny creció bajo un control total. No tenía amigos, no tenía contacto con el mundo exterior. Sante lo educó para ser su sombra, su asistente, su cómplice. Desde muy joven aprendió a falsificar documentos, a mentir, a navegar en la oscuridad sin cuestionar nada. Lo que para otros jóvenes era adolescencia, para él fue entrenamiento criminal.
Con el tiempo, la familia Quimes comenzó a ser investigada por estafas, incendios provocados para cobrar seguros, robo de identidades y tráfico de personas. Pero cada vez que la policía se acercaba, Sante se escabullía como humo entre los dedos. Siempre tenía una coartada, un testigo comprado, un abogado dispuesto a ensuciar las aguas. El verdadero descenso comenzó cuando Kenneth Quimes falleció. Sin su esposo, Sante perdió una parte de su escudo legal, pero también quedó libre para expandir sus operaciones sin límites ni frenos. Y fue entonces cuando su obsesión por el dinero y el poder tomó una forma mucho más oscura, antes de su caída definitiva. Los Quimes habían protagonizado uno de los episodios más escalofriantes, pero menos conocidos, su paso por las Bahamas. Allí, Sante y Kenny protagonizaron una serie de fraudes relacionados con propiedades, bancos y contactos políticos. Sante había puesto los ojos en terrenos y mansiones millonarias, utilizando identidades falsas y sobornos para tomar control de propiedades que no le pertenecían. Las autoridades bahameñas comenzaron a sospechar cuando una serie de documentos financieros resultaron ser falsos. Los bancos estaban siendo engañados con nombres de empresarios que jamás habían pisado la isla. Y detrás de todo, siempre estaba la misma mujer, con una sonrisa impecable y una historia impecablemente fabricada. Las sospechas aumentaron cuando una de sus empleadas domésticas desapareció. Era una mujer inmigrante que había viajado a las Bahamas buscando trabajo, pero terminó atrapada en la casa de los Quimes sin salario y sin pasaporte. La policía investigó, pero Sante se las arregló una vez, más para escapar con su hijo antes de que iniciaran cargos concretos. Las Bahamas se convirtió en uno de los primeros territorios donde su nombre dejó una mancha, una que aún hoy levanta preguntas, pero lo peor estaba por venir. 1998, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, y donde una mujer llamada Irene Silverman, una socialité de 82 años, desapareció sin dejar rastro. Irene vivía en una lujosa mansión en el Upper East Side, un edificio donde solo vivían personas multimillonarias. Era una mujer reservada, estricta, pero sumamente inteligente, y no permitía inquilinos problemáticos. Hasta que llegó Manny Guerrero. Ese era el nombre falso que Kenny Quimes utilizó para alquilar un apartamento dentro de la casa de Irene. Un nombre construido por Sante, un disfraz más. Desde el primer día, Irene notó que algo en aquel inquilino no encajaba. Su comportamiento era extraño. No tenía trabajo visible, no recibía visitas. Siempre iba acompañado por una mujer, Sante, que fingía ser su asistente o su empleada, según la ocasión. Y sobre todo, evitaba mostrar el rostro. Irene comenzó a tomar notas. Estaba aterrada. Algo le decía que aquel hombre no estaba allí por casualidad. Sus sospechas quedaron registradas en su diario. Un diario que, semanas después, se convertiría en evidencia clave. El plan de Sante era simple: robar la identidad de Irene, tomar control de su mansión y desaparecerla del mapa. Era el fraude perfecto. Una víctima millonaria sin hijos, sin herederos directos, sin personas cercanas que la visitaran regularmente. Una mujer que, si desaparecía, nadie notaría de inmediato. Los Quimes estaban tan cerca de lograrlo que ya habían comenzado a falsificar la firma de Irene. Ya estaban preparando documentos de propiedades. Ya habían abierto cuentas bancarias. Ya habían contactado abogados. Todo estaba listo. Hasta que Irene desapareció. Su cuerpo nunca se encontró. Y hasta hoy, nadie sabe exactamente qué ocurrió. Pero lo que sí se sabe es que Sante y Kenny fueron capturados solo horas después de su desaparición, llevando consigo documentos falsificados, notas sobre Irene, y un arsenal de pruebas que los conectaba directamente con el crimen. El juicio de Sante y Kenny Quimes fue un espectáculo mediático, no solo por la gravedad del crimen, sino por la dinámica tan perturbadora entre madre e hijo. Los investigadores descubrieron que Sante había moldeado a Kenny como una extensión de sí misma. Lo controlaba,
lo manipulaba, lo instruía para seguir órdenes sin cuestionarlas, y él lo hacía. En entrevistas posteriores, se reveló que Kenny no era capaz de tomar decisiones por sí mismo. Sante lo había aislado del mundo desde niño, lo había convertido en un instrumento, un arma humana. Los psicólogos que los evaluaron quedaron aterrados. Sante era una maestra de la manipulación. Kenny era su reflejo. Juntos, formaban una tormenta perfecta. La fiscalía los llamó el dúo más peligroso de América. Los periódicos hablaban de ellos como una versión retorcida de Bonnie y Clyde. Pero sin romance, sin glamour y sin redención. El veredicto fue claro. Culpables, cadena perpetua, pero incluso encerrada, Sante seguía causando estragos. Intentó contactar abogados para ejecutar nuevas estafas desde la prisión. Manipuló a presos, engañó a guardias, creó planes imposibles para escapar. Hasta el último día, siguió convencida de que podía volver a controlar el mundo exterior. Murió en prisión en 2014, llevándose consigo secretos que jamás quiso revelar. ¿Qué pasó con las empleadas desaparecidas? ¿Dónde está el cuerpo de Irene Silverman? ¿Cuántas víctimas realmente dejó? Preguntas sin respuesta, sombras sin luz, un legado manchado de miedo. Lo que hace que esta historia sea tan perturbadora no es solo el crimen, sino el patrón. Sante Quimes no fue una asesina común, fue una arquitecta del engaño, una mujer que creó un imperio personal basado en el control absoluto, el abuso y la manipulación emocional. Formó a su hijo para ser parte de ese imperio. Convenció a todos los que la rodeaban de que era una víctima, mientras destruía vidas con una frialdad monstruosa. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿el mal se nace o se crea? ¿Un hijo puede escapar de la sombra de un padre? ¿Hasta dónde llega la influencia de un manipulador? Sante Quimes construyó un reino oscuro, un reino que se extendió desde Estados Unidos hasta las Bahamas, desde mansiones millonarias hasta cárceles de máxima seguridad. Un reino que terminó desmoronándose, pero que dejó cicatrices profundas. Y aquí, en Xibalba, esas cicatrices hablan, porque en este lugar, donde la oscuridad respira, la historia de Sante Quimes no es solo un relato criminal, es una advertencia. Un recordatorio de que a veces el monstruo no nace, se fabrica. Y lo peor de todo, a veces se fabrica dentro de casa. En las entrañas de Khulna, donde el poder se compra con sangre y el silencio se impone con tortura, nació un hombre que convirtió el crimen en culto. Ershad Sikder, político, asesino, verdugo. Su nombre aún resuena como un conjuro maldito entre los muros de Bangladesh. Hoy en Xibalba, abrimos el expediente de uno de los criminales más temidos del sur asiático, un descenso hacia el horror sistemático, donde la impunidad fue ley y el castigo, ceremonia. Prepárate para escuchar no solo los crímenes, sino el eco ritual de una nación que lo permitió. Porque esta historia no se cuenta, se invoca. El nombre de Ershad Sikder evoca uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia criminal de Bangladesh. Considerado uno de los criminales y asesinos en serie más notorios del país, su vida y actividades delictivas han dejado una huella indeleble en la sociedad bangladesí, tanto por la brutalidad de sus crímenes como por sus conexiones políticas y la impunidad de la que gozó durante años. Este informe ofrece un análisis exhaustivo de su biografía, su trayectoria criminal, el contexto político y social en el que operó, su arresto, juicio y ejecución, así como el impacto social y la representación mediática de su figura. Se abordan también las controversias posteriores y los acontecimientos recientes relacionados con su familia, integrando fuentes legales, testimonios y análisis de expertos para proporcionar una visión integral y matizada del caso. Ershad Sikder nació en 1955 en la aldea de Madargona, Nalchitiupasila, en el distrito de Jalokati, entonces parte de Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. Su padre, Bande Ali, tuvo también antecedentes penales
lo que sugiere un entorno familiar marcado por la marginalidad y la criminalidad desde etapas tempranas. En 1966-1967, Sikder se trasladó a la ciudad de Khulna, una de las urbes industriales más importantes del suroeste de Bangladesh, en busca de mejores oportunidades. En sus primeros años en Khulna, trabajó como obrero ferroviario. Sin embargo, pronto se vio envuelto en actividades delictivas, comenzando con pequeños robos a lo largo de las vías del tren. Su habilidad para organizar y liderar grupos lo llevó a formar su propia banda, ganándose el apodo de Ranga Chora, el ladrón blanco entre los lugareños. Entre 1976 y 1977, fundó la banda Ramada Bahini, dedicada al robo, la extorsión y actividades terroristas en la estación de tren de Khulna y la zona portuaria Ghat. Esta banda consolidó su control sobre los Ghats 4 y 5, áreas estratégicas para el comercio y el transporte fluvial. La vida personal de Sikder estuvo marcada por la inestabilidad y la violencia. Se casó al menos 6 veces, siendo su primera esposa Khodeja Begum, con quien contrajo matrimonio en 1973 y tuvo 4 hijos. Otras esposas incluyeron a Sanjida Akhter Shobha, Taslima Farida y Durgar Gaire, además de una esposa no identificada públicamente. Diversos testimonios, como el de su colaborador Nure Alam, señalan que Sikder ejercía violencia y abuso incluso dentro de su entorno familiar, llegando a torturar a algunas de sus esposas. Tras su arresto, la familia de Sikder continuó enfrentando tragedias. En marzo de 2022, su hija Janatul Naurin Esha, fruto de su relación con Sanjida Nahar Shobha, se suicidó en su apartamento de Gulshan, Dhaka, a los 22 años, un hecho que reavivó el interés mediático y social en la saga familiar de Sikder. La carrera delictiva de Ershad Sikder se desarrolló en paralelo a su ascenso social y político. Desde sus inicios como ladrón menor, fue escalando posiciones hasta convertirse en el líder de una organización criminal compleja y temida. Su primera banda, formada en los años 70, se especializaba en robos y asaltos en la zona ferroviaria, pero con el tiempo diversificó sus actividades hacia la extorsión, el tráfico de drogas y el control de propiedades estratégicas en Khulna. En la década de 1980, Sikder consolidó su poder mediante la ocupación de propiedades privadas y el control de negocios clave, como fábricas de hielo y empresas pesqueras. Utilizaba la violencia y la intimidación para expulsar a propietarios legítimos y forzar a los comerciantes locales a operar bajo sus condiciones. Un ejemplo emblemático fue la apropiación de una fábrica de hielo en el Ghat 4, que no solo le reportaba beneficios económicos, sino que también funcionó como centro de detención y tortura clandestina. La estructura de su organización criminal se basaba en la lealtad forzada, el uso sistemático de la violencia y la corrupción de funcionarios públicos. Sikder reclutaba a jóvenes marginados, a quienes ofrecía protección y beneficios, a cambio de su participación en actividades ilícitas. Además, mantenía una red de colaboradores dentro de la policía y la administración local, asegurando así la impunidad de sus operaciones durante años. Ershad Sikder es recordado principalmente por la brutalidad y el sadismo de sus crímenes. Se le atribuyen más de 60 asesinatos, aunque algunos testimonios, como el de su ex guardaespaldas y testigo clave Nure Alam, sugieren que el número real de víctimas podría superar las 70. Sus crímenes no se limitaban al asesinato. Incluían tortura, secuestro, extorsión, robo y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de Khalid Hossain, líder local de la Yubo League, ala juvenil de la Liga Awami, ocurrido el 16 de mayo de 1999 en la fábrica de hielo de Sikder. Testigos presenciales y declaraciones judiciales, Sikder golpeó a Hossain de manera tan brutal que le rompió todos los huesos del pecho, antes de ordenar su ejecución y la desaparición de su cuerpo en el río.
Los métodos de tortura empleados por Sigder eran especialmente crueles. Utilizaba su fábrica de hielo como centro de detención clandestino, donde sometía a sus víctimas a golpizas, mutilaciones y asesinatos. Un sobreviviente, Abdus Salam, relató que Sigder le amputó las manos como castigo, obligándolo a huir de Khulna y a vivir oculto hasta la caída del criminal. La magnitud y la sistematicidad de estos crímenes convirtieron a Sigder en un símbolo del terror en Khulna y sus alrededores. La impunidad con la que actuaba, protegida por sus conexiones políticas y policiales, alimentó el miedo y la desesperanza entre la población local durante casi 2 décadas. Uno de los aspectos más perturbadores del modus operandi de Ershad Sigder fue el uso de la tortura como herramienta de control y castigo. Su fábrica de hielo, ubicada en el GAT 4 de Khulna, se convirtió en un centro de detención clandestino donde se perpetraron numerosos actos de violencia extrema. Los testimonios de sobrevivientes y colaboradores arrepentidos como Nuri Alam describen escenas de horror, víctimas atadas y golpeadas hasta la muerte, mutilaciones, asfixia con cuerdas y la utilización de herramientas industriales para infligir dolor. Los cuerpos de los asesinados eran frecuentemente arrojados al río, lastrados con sacos de cemento para dificultar su recuperación y la investigación policial. El uso de la fábrica de hielo como cámara de tortura tenía una doble función. Por un lado, permitía a Sigder ejercer un control absoluto sobre sus enemigos y colaboradores díscolos. Por otro, servía como advertencia para la comunidad, consolidando su reputación de invulnerabilidad y crueldad. La existencia de este centro clandestino solo salió a la luz tras su arresto, cuando varios de sus hombres, enfrentados a la justicia, comenzaron a revelar detalles de las atrocidades cometidas en su interior. El arresto de Ershad Sigder en 1999 marcó el principio del fin de su reinado de terror. La detención se produjo tras el asesinato de Khalid Hossain, un crimen que generó una ola de indignación incluso entre sus antiguos protectores políticos. En el momento de su captura, Sigder enfrentaba 43 causas judiciales, la mayoría por asesinato, extorsión y robo. El proceso judicial fue complejo y estuvo marcado por la presión mediática y la atención internacional. En el juicio por el asesinato de Khalid Hossain, la fiscalía presentó testimonios clave, entre ellos el de Nuri Alam, ex guardaespaldas y colaborador de Sigder, quien ofreció detalles escalofriantes sobre la mecánica del crimen y la implicación directa del acusado. Según la sentencia del Tribunal de Sesiones de Khulna, Sigder fue hallado culpable de asesinato con premeditación y extrema crueldad, recibiendo la pena de muerte. Además de la condena por el caso Hossain, Sigder fue sentenciado a muerte en otros 6 procesos por asesinato y recibió 4 cadenas perpetuas adicionales. A pesar de los recursos presentados por su defensa, tanto el Tribunal Superior como la Corte Suprema confirmaron las sentencias, desestimando los argumentos de persecución política y fabricación de pruebas. El proceso judicial incluyó la presentación de pruebas forenses, testimonios de víctimas y la recuperación de restos humanos en la fábrica de hielo, lo que reforzó la solidez de la acusación. El caso de Sigder se convirtió en un símbolo de la capacidad, aunque tardía, del sistema judicial bangladesí para enfrentar la impunidad, aunque también evidenció las limitaciones y los riesgos de la politización de la justicia en contextos de alta corrupción y violencia estructural. La ejecución de Ershad Sigder tuvo lugar en la prisión central de Khulna, poco después de la medianoche del 10 de mayo de 2004. El operativo de seguridad fue extraordinario. 6 pelotones de la Policía Metropolitana de Khulna fueron desplegados dentro y fuera del penal, y todas las calles adyacentes fueron selladas durante 24 horas para evitar disturbios o intentos de rescate. Según los informes oficiales, Sigder fue informado de su ejecución solo 2 horas antes,
Conforme a la normativa penitenciaria, tras recibir la noticia se le permitió bañarse, rezar y despedirse de algunos familiares. La ejecución fue realizada por 3 verdugos traídos especialmente desde la prisión central de Daca. El cuerpo fue entregado a su hermano mayor y a su hermana menor, cumpliendo así sus últimos deseos. El entierro se realizó en el cementerio de Totpara, bajo estricta vigilancia policial, ante el temor de posibles altercados o actos de venganza. Durante sus últimas horas, Sigder mostró signos de ira y frustración, llegando a culpar a su primera esposa, Kodeya Begum, por no haber gestionado adecuadamente su petición de clemencia. Rechazó reunirse con su segunda esposa, Sanjida Nahar Shoba, y pidió expresamente que su cuerpo fuera entregado a sus hermanos para el entierro. Estos detalles, recogidos por la prensa y los testimonios de funcionarios penitenciarios, contribuyeron a alimentar el mito y la leyenda negra en torno a su figura. El caso de Ershad Sigder constituye un ejemplo paradigmático de las complejas relaciones entre crimen organizado, política y sociedad en contextos de debilidad institucional y corrupción sistémica. Su biografía ilustra cómo la marginalidad, la violencia y la ambición pueden converger en la formación de figuras criminales capaces de desafiar al Estado y someter a comunidades enteras al terror y la impunidad. La caída de Sigder, precipitada por la traición de sus colaboradores y la presión social y política, supuso un hito en la lucha contra la impunidad en Bangladesh, aunque también evidenció las limitaciones y los riesgos de un sistema judicial vulnerable a la politización y la corrupción. La ejecución del criminal fue celebrada como un acto de justicia, pero el legado de violencia, miedo y desconfianza persiste en la memoria colectiva y en las estructuras sociales del país. La representación mediática y cultural de Sigder refleja las tensiones y contradicciones de una sociedad que oscila entre la fascinación morbosa y la condena moral, entre la esperanza de justicia y la resignación ante la persistencia de la corrupción y la violencia estructural. El caso sigue siendo objeto de análisis y debate, tanto en Bangladesh como a nivel internacional, como recordatorio de los desafíos que enfrenta cualquier sociedad en la construcción de un Estado de Derecho efectivo y una democracia inclusiva. Así terminó el reinado de Ershad Sigder, no con redención, sino con la soga al cuello y el eco de sus crímenes aún flotando en el aire de Khulna. Pero su historia no muere, permanece como un espectro que se niega a ser olvidado. En Xibalba no narramos por morbo, invocamos memorias para que no se repitan. Y si este descenso te estremeció, si sentiste el peso de la oscuridad y la necesidad de entenderla, te invito a quedarte. Suscríbete y acompáñanos en el próximo ritual, porque aún quedan muchas sombras por atravesar. En las sombras donde la violencia se esconde bajo rostros comunes, donde la calma de la vida diaria puede transformarse en un abismo insondable, existen historias tan perturbadoras que parecen desafiar la naturaleza humana. Hoy descendemos una vez más al inframundo de los crímenes reales, un lugar donde la traición se disfraza de rutina, donde el amor se corrompe y donde una decisión puede encender la chispa del horror. Porque detrás de un semblante tranquilo, detrás de una vida que parecía sencilla y normal, se ocultaba un impulso mortal, una ira silenciosa acumulada a punto de romperse. Esta es la historia de una mujer que cruzó un límite del que ya no podría volver. Una mujer cuyo nombre quedó marcado por un acto irreversible. Le Tan Van, la esposa que planeó la muerte de su propio esposo, la asesina que conmocionó a Vietnam. Prepárate para escuchar cada detalle, cada paso, cada motivación y cada sombra que rodeó este crimen. Bienvenido a El Xibalba de Sirul, donde las historias más oscuras encuentran su voz. En Vietnam, un país marcado por la guerra,
por la pobreza y por las cicatrices que deja el tiempo, existe una historia tan oscura, tan silenciosa y tan envenenada, que por décadas se pronunció solo en susurros. Un caso que mezcla codicia, veneno, muerte y engaño. Un caso donde la asesina no portaba armas, no usaba fuerza física y nunca necesitó un disparo. Su herramienta era algo más sutil, más cruel y más difícil de detectar. Hoy, en el Xibalbá, descendemos a una de las historias criminales más estremecedoras de Asia. La historia de Le Thanh Van, una mujer que supuestamente asesinó a más de una docena de personas utilizando cianuro y que por años logró engañar a todos, incluyendo a médicos, hospitales, familiares y autoridades. Una asesina silenciosa, una depredadora emocional, una sombra mortal en la vida de quienes confiaron en ella. Prepárate para adentrarte en el verdadero inframundo vietnamita, en un caso que cambió para siempre la historia criminal del país. Para entender a Le Thanh Van, necesitamos retroceder décadas atrás. Ella nació en 1956, en un país fracturado por conflictos, desplazamientos y tensiones sociales. Su infancia, según relatos de vecinos y familiares, estuvo marcada por carencias económicas, hogares inestables y relaciones familiares complicadas. Van creció aprendiendo rápidamente dos cosas. 1. Que la pobreza era una condena. 2. Que las personas podían ser utilizadas. Mientras muchos en Vietnam luchaban por sobrevivir, Van se formó una reputación como una mujer astuta, calculadora y profundamente interesada en el dinero. Nunca fue la típica figura discreta. Siempre estaba moviéndose, obteniendo préstamos, cambiando de pareja, buscando ventajas, tejiendo redes de manipulación. Pero nadie podía imaginar que detrás de esa fachada había un potencial asesino, y mucho menos que ese asesino era una mujer. El método de Van era tan simple como mortal. Cianuro, un veneno antiguo, rápido, silencioso y muy difícil de detectar si no se sospecha que fue utilizado. El cianuro actúa cortando el flujo de oxígeno hacia las células, provocando un colapso interno que puede confundirse con fallas cardíacas, accidentes cerebrovasculares o intoxicaciones alimentarias. Y Van lo sabía bien. Lo usaba en café, en sopa, en refrescos. Lo mezclaba de manera casi imperceptible y esperaba a que sus víctimas lo consumieran sin sospechar. A diferencia de asesinos impulsivos, ella no necesitaba violencia, no necesitaba fuerza física. Todo lo hacía con aparente amabilidad. Te preparé un té para que te relajes. Toma este café, te va a ayudar. Come un poco, es de mi parte. Esa fue su estrategia. Un arma invisible, un beso de muerte servido en una taza. Entre 1998 y 2001 comenzaron a ocurrir una serie de muertes misteriosas alrededor de Van. Familiares, conocidos, amantes, supuestos socios, gente que confiaba en ella. La muerte se volvía rutina. Y lo más perturbador es que nadie, absolutamente nadie, sospechaba. Cada muerte parecía un accidente, una desgracia médica, una intoxicación casual. Ese fue el velo perfecto para la asesina. Se calcula que en total hubo 13 víctimas, aunque algunos investigadores creen que pudieron ser más. Entre ellas, su suegra, a quien presuntamente envenenó antes de falsificar documentos para quedarse con propiedades. Un cuñado, cuya muerte también le dejó beneficios económicos. Una mujer que había actuado como madre adoptiva, quien tenía bienes que Van deseaba. Amantes y conocidos de los que quería dinero, joyas o títulos de propiedad. Personas de su entorno que tenían algo que ella quería, o que simplemente eran un obstáculo. La lista era larga, demasiado larga para un caso que nadie estaba investigando. Uno de los detalles más escalofriantes del caso es que, después de envenenar a sus víctimas, Van fingía ayudarlas. Cuando las personas comenzaban a sentirse mal, náuseas, mareos, sudor frío, colapso repentino, ella actuaba: tranquilo, yo te llevo al hospital. No te preocupes, yo te cuidaré.
Con esa actitud reforzaba su coartada. Las autoridades registraron varios episodios donde Van acompañó personalmente a las víctimas durante sus últimos minutos de vida, para asegurarse de que nadie sospechara de ella. Los médicos, sin herramientas específicas para detectar cianuro y sin motivo para creer que alguien estaba matando a propósito, certificaban las muertes como fallo cardíaco, accidente cerebrovascular, intoxicación no determinada, muerte súbita. Y ella salía libre, y con los bienes de la víctima. Puede parecer simplista decir que su motivo era solo el dinero, pero en el caso de Van, ese parece haber sido el motor definitivo. Cada muerte estaba estratégicamente vinculada a una deuda, una propiedad, una herencia o algún beneficio material que ella quería. Después de la muerte de sus víctimas, realizaba otro acto de frialdad. Falsificaba documentos, testamentos, contratos, papeles de venta, permisos, todo lo necesario para quedarse con casas, terrenos, joyas o dinero. Las autoridades estimaron que el monto total de lo que obtuvo rondaba decenas de miles de dólares. Una fortuna considerable para la época en Vietnam. Era en esencia una asesina por codicia, pero con una frialdad tan metódica que parecía contradictoria a cualquier impulso humano. Durante años, Van fue prácticamente intocable. Sus asesinatos parecían accidentes. Sus actos eran difíciles de detectar. Sus falsificaciones pasaban inadvertidas, y ninguna autopsia había encontrado cianuro de manera concluyente. Pero como toda asesina organizada, cometió un error. En agosto del año 2001, una de sus últimas víctimas comenzó a mostrar síntomas más violentos de lo usual. El personal médico, desconcertado por la rapidez del deterioro, sospechó de envenenamiento. Aunque no tenían pruebas, una alarma interna comenzó a sonar. Ese indicio llevó a que la policía empezara a revisar los antecedentes de Van, y entonces encontraron patrones. Muertes repetidas en su círculo cercano. Beneficios económicos tras cada muerte. Testamentos dudosos. Contradicciones en su historia financiera. Personas que declaraban haber sido manipuladas por ella. La policía decidió vigilarla. Y en una inspección rutinaria, hallaron algo que lo cambió todo. 2.8 gramos de cianuro en su bolso. Era la prueba directa que jamás había dejado antes. Van fue arrestada. El 25 de agosto de 2004, comenzó uno de los juicios más polémicos y mediáticos en la historia judicial de Vietnam. Fue la primera vez que el país procesaba formalmente lo que consideraban un asesino serial. La sala estaba llena, periodistas, familiares, curiosos. Todos querían ver a la mujer que había envenenado a medio mundo sin que nadie lo notara. Durante las acusaciones, la fiscalía describió a Van como manipuladora, fría, metódica, motivada exclusivamente por ganancias materiales y totalmente consciente de lo que hacía. Ella reaccionó negándolo todo. En el juicio, Van admitió solo un caso. Dijo haber intervenido en una muerte, pero negó los otros 12 cargos. Afirmó que la policía la había presionado para confesar, que no recordaba cierta cosas y que muchos documentos le habían sido plantados. Su estrategia legal se basó en 3 puntos. 1. No había autopsias concluyentes en muchos casos. 2. El cianuro es difícil de rastrear después de la muerte. 3. Los testigos no tenían pruebas sólidas más allá del comportamiento sospechoso. Durante una de las audiencias ocurrió algo que dejó a todos sorprendidos. Van se desmayó en plena sala de juicio. Los médicos dijeron que sufría un episodio psicológico. El juicio se detuvo por horas. Muchos lo interpretaron como un acto dramático. Otros dijeron que era un quiebre emocional real. Pero nada cambió el resultado. El 28 de agosto de 2004, el tribunal emitió el veredicto. Pena de muerte para Le Thanh Van, la asesina del cianuro. La mujer más temida de Vietnam había sido condenada a pagar con su vida.
Su pareja, acusado de ayudarla en uno de los casos, recibió 21 años de prisión. Luego fue reducido a 17 tras una apelación. Van apeló también, pero la corte negó cualquier revisión. Después pidió clemencia presidencial. También fue negada. La sentencia quedó firme. Lo interesante es que hasta hoy hay debate sobre si la ejecución se llevó a cabo o si la información se reservó. Vietnam no siempre publica estos detalles, sobre todo en casos sensibles, pero lo que sí está claro es que su legado quedó marcado para siempre. El caso de Van no fue solo un juicio, fue un antes y un después. Cambió la manera en que Vietnam investigaba envenenamientos, realizaba autopsias, regulaba el acceso a sustancias tóxicas y detectaba patrones criminales. También abrió debates sobre el papel de las mujeres en crímenes seriales, las fallas en la detección médica, la ética de la pena de muerte, y cómo una persona puede asesinar a tantas otras sin despertar sospechas. Van pasó a la historia como la asesina más peligrosa y silenciosa del país. Aunque nunca fue declarada oficialmente como psicópata, los expertos coinciden en que su comportamiento encaja en casi todos los rasgos. Encanto superficial, manipulación constante, falta absoluta de empatía, planeación fría, ausencia total de culpa, codicia extrema, capacidad para actuar normal mientras mataba. Su estilo criminal se ubica dentro de lo que se conoce como asesina organizada por envenenamiento, una categoría poco común, especialmente en Asia. Este es uno de los elementos más perturbadores del caso. Nadie sospechó, porque ella no parecía peligrosa. Era una mujer amable, servicial, tranquila, siempre con una sonrisa, una figura maternal, una vecina atenta. El arquetipo perfecto para ocultar un monstruo. Además, las víctimas no eran hombres jóvenes ni personas violentas. Eran familiares, ancianos, mujeres vulnerables o personas en situaciones de estrés económico. Las muertes parecían naturales. No había signos de violencia. No había armas. No había motivos aparentes. Ese fue su mayor camuflaje. El nombre de Le Thanh Van quedó tatuado en la memoria criminal de Vietnam, no por brutalidad física, osas y que muchos documentos le habían sido plantados. Su estrategia legal se basó en 3 puntos. 1. No había autopsias concluyentes en muchos casos. 2. El cianuro es difícil de rastrear después de la muerte. 3. Los testigos no tenían pruebas sólidas más allá del comportamiento sospechoso. Durante una de las audiencias ocurrió algo que dejó a todos sorprendidos. Van se desmayó en plena sala de juicio. Los médicos dijeron que sufría un episodio psicológico. El juicio se detuvo por horas. Muchos lo interpretaron como un acto dramático. Otros dijeron que era un quiebre emocional real, pero nada cambió el resultado. El 28 de agosto de 2004, el tribunal emitió el veredicto. Pena de muerte para Le Thanh Van. La asesina del cianuro, la mujer más temida de Vietnam, había sido condenada a pagar con su vida. Su pareja, acusado de ayudarla en uno de los casos, recibió 21 años de prisión. Luego fue reducido a 17 tras una apelación. Van apeló también, pero la corte negó cualquier revisión. Después pidió clemencia presidencial. También fue negada. La sentencia quedó firme. Lo interesante es que hasta hoy hay debate sobre si la ejecución se llevó a cabo o si la información se reservó. Vietnam no siempre publica estos detalles, sobre todo en casos sensibles, pero lo que sí está claro es que su legado quedó marcado para siempre. El caso de Van no fue solo un juicio, fue un antes y un después. Cambió la manera en que Vietnam investigaba envenenamientos, realizaba autopsias, no por escándalos mediáticos, no por métodos sangrientos, sino por algo mucho más aterrador. La capacidad de matar sin ser vista. Era una asesina que se disfrazó de cuidadora, que ofrecía ayuda mientras administraba veneno, que fingía preocupación mientras su víctima agonizaba. Ese tipo de criminal no solo mata cuerpos,
también mata la confianza humana. El caso de Lethan Pan nos recuerda que el mal no siempre llega con violencia visible. A veces llega en silencio, en un vaso de agua, en una taza de café, en una persona que parece amable. Nos enseña que la oscuridad puede ocultarse en quienes menos imaginamos, que los depredadores emocionales existen y que a veces la maldad más profunda se esconde detrás de gestos de aparente bondad. Esta historia es un viaje a los rincones más oscuros del ser humano, un descenso directo a El Xibalba. Gracias por acompañarme en esta investigación profunda. No olvides dejar tu like, comentar qué caso quieres que cubramos después y suscribirte para seguir explorando las historias más oscuras del True Crime mundial. Nos vemos en el próximo video, aquí en El Xibalba de Cirul, donde las sombras hablan y los muertos todavía tienen algo que contar.